Conoce, vive, abraza y ama tu fe. Parroquia San Jerónimo presenta El Duelo. Entrevista con el Padre Quintín López Chesa. Hola, ¿qué tal amigos en Facebook? Muchísimas gracias por seguirnos en esto que es la entrevista con nuestro párroco, el Padre Quintín López Chesa. El día de hoy, Padre, nos va a hablar acerca del duelo. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. El duelo es la experiencia muchas veces dolorosa de perder a alguien o algo. El duelo por la pérdida de una persona querida es una pérdida muy dolorosa. Entonces, aunque la muerte es algo natural en nuestro proceso de vida, cuando la sufre un ser querido, provoca un desgarramiento, ¿no? Y eso produce dolor. Ahora, el duelo hay que vivirlo. Y suele durar un tiempo largo o corto, según la actitud que se tenga ante él. Algunos señalan que hay algunas etapas cuando se vive un duelo que son así como comunes. Generalmente ponen 5 etapas. No siempre se viven las 5 etapas, a veces 2 o 3, pero como que se dan estas etapas. La primera es la negación, es como el rechazo de este acontecimiento, ¿no? Un encerrarse en uno mismo, un no querer aceptar, sería la etapa de la negación, ¿no? Segundo, viene la etapa del enojo, como que se empieza uno a plantear, bueno, ¿por qué me sucedió a mí? Esto es injusto, yo no hice nada para merecer esta pérdida, ¿no? Entonces viene como un enojo y dura también. Acuérdense que los sentimientos siempre tienen intensidad, ¿no? Uno se puede enojar así muchísimo y después ya cuando se calma uno un poco se pueden ver las cosas de otra manera. Entonces en el enojo pues también depende mucho para que dure o no dure mucho. Luego viene la negociación. Bueno, ante la pérdida ya definitiva de un ser querido, pues ya no se puede negociar mucho, pero ante otras pérdidas a veces se quiere como negociar con Dios. Oye, si tú me concedes esto, yo te ofrezco esto otro. Si yo recupero esto que he perdido, a esta persona que he perdido afectivamente, pues yo te ofrezco esto y aquello, ¿no? Entonces sería una tercera etapa, la negociación. Luego vendría una cuarta, que sería la depresión, que es una tristeza profunda, ¿no? Se cae en esta tristeza que te paraliza, ¿no? Que te encierra, que te anquilosa, ¿no? Te impide vivir en la paz. Y la quinta etapa sería la aceptación, que es cuando entras en la realidad, aceptas el hecho de lo que ha sucedido, ¿no? Vives ese momento y te enfocas para adelante, ¿no? Entonces, bueno, en general hablan de estas 5 etapas desde el punto de vista psicológico y recomienda que hay que saber vivir las 5 etapas o las que se den, porque decía no siempre se dan las 5. Ahora, la fe cristiana nos ayuda muchísimo a vivir el duelo. ¿Por qué? Porque nos ilumina sobre la realidad de la muerte y la resurrección, en el caso de la pérdida de un ser querido, ¿no? Hay que clarificar algunas cosas a la luz de la fe. Primero, que la muerte no la causa Dios. A veces uno le echa la culpa a Dios de que alguien se ha muerto. Jesús decía que la muerte entró por el maligno. Él dice que es el homicida desde el principio. Así es que Dios no quita la vida. Al contrario, Él ofrece la resurrección. A veces cuando la gente da el pésame,
como que expresa esta idea equivocada, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, Dios se lo llevó, casi están diciendo Dios lo mató. O cuando dicen, es que Dios lo quería tener con él, pues en el fondo también le quitó la vida, ¿no? U otra expresión muy común que incluso usamos los católicos, ¿no? Es voluntad de Dios. Pues no es cierto. La voluntad de Dios, como dice Jesús, es que el hombre viva, ¿no? Entonces la voluntad de Dios no es que alguien muera, ¿no? Dios no mata a la gente, Dios la va a resucitar y ofrece la vida. Y cuando usamos este tipo de expresiones, así como para consolar a alguien en su duelo, podemos hacer mucho daño. Recuerdo un pequeño de 9 años más o menos, que alguien, pues sí, de buena voluntad, le dijo, es que Dios lo quería tener con él. El razonamiento del pequeño es, si Dios tiene mucha gente y yo nomás tengo un papá, entonces ¿por qué me lo quitó a mí? ¿No? Entonces estaba súper enojado y ni siquiera quería oír hablar de Dios. Entonces, nuestra fe nos elimina porque nos enseña que la muerte ha sido vencida, ¿no? Porque Cristo muriendo en la cruz y luego siendo sepultado, al tercer día resucitó. Así es que la muerte ya no es lo definitivo en la vida del hombre, ¿no? Es el paso para la resurrección. Jesús lo explica de una manera muy sencilla. Recordarán aquel pasaje donde dice que es necesario que el grano de trigo muera para que dé vida. Tú siembras un granito de trigo y brota una espiga o varias espigas llenas de granos de trigo, ¿no? O sea, un trigo en abundancia. Pues así explicaba Jesús. La muerte entonces, sí, es ser enterrado, digamos, pero para que uno resucite a una vida eterna. Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así es que para los cristianos tenemos esta esperanza cierta de que el morir es simplemente dormirse en el Señor y luego despertar en su presencia. De hecho, los primeros cristianos llamaron al lugar donde se entierran los muertos el cementerio, que quiere decir dormitorio, ¿no? Uno duerme en el momento de la muerte y despierta en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la garantía de que sigue la vida y que vamos a resucitar? Pues es que Jesucristo resucitó, ese es el hecho, y luego la promesa de que nos va a resucitar, ¿no? Alguien decía, yo no creo en esas cosas de lo que sigue después de la muerte, porque nadie ha venido del panteón, ¿no? Del cementerio. Bueno, la buena noticia del Evangelio cristiano, pues, es precisamente esta, que Jesús de Nazaret ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado al tercer día. Eso es todo lo que habla el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento comenta esta frase, que Jesús de Nazaret murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, con esta esperanza cierta que tenemos, cuando alguien pierde un ser querido, es necesario que lo acompañemos en su duelo, ¿no? Con una presencia cercana y amorosa, dejándole expresar su dolor. También luego hay expresiones como esta que algunos dicen, no llores porque no dejas descansar el difunto. No, que exprese el dolor, ya dijimos, la pérdida de un ser querido es dolorosa. Entonces, que exprese su dolor, ¿no? Dejemos vivir el duelo y que se vivan las etapas. A mí me llama mucho la atención como cuando Jesús sabe que su amigo Lázaro ha muerto, él llora, dice el Evangelio, lloró. Porque los sentimientos allí están en todos nosotros. Entonces, acompañamos a las personas cercanamente. Hay personas, por ejemplo, que
recuerdan mucho a su difunto, lo tienen muy presente, ¿no? Y también va por ahí la línea esa, ya, déjalo en paz, ya, déjalo que descanse. No, pues es lo más natural que tú recuerdes a una persona que has querido y con la que has convivido y donde has caminado junto, ¿no? Entonces, eso es muy natural. Entonces, hay que aprovechar ese recuerdo por el ser querido que ha muerto y hacer una oración, porque sabemos que la oración es lo único que ayuda a quien ya murió. Hay otras personas que dicen, es que lo sueño constantemente, muchísimas veces, a veces hasta siento su presencia cercana, ¿no? Y también eso es parte del proceso natural, ¿no? Pues no es que de un momento a otro, porque alguien murió, como que se desaparezca todas las vivencias y recuerdos que hemos compartido. Entonces, en la medida en que se va logrando la aceptación de la pérdida, se va entrando en la paz. Hay un monje, el monje Ansel Grum, que escribe muchísimo y de muchos temas, pero él nos dice que en el duelo hay tristeza, desde luego, pero si se queda uno en la tristeza tiene el problema que nos reseca el corazón, nos priva de la energía. La tristeza siempre como que nos paraliza, como que nos anquilosa, ¿no? Entonces vivir el duelo, en cambio, fecunda, vivifica. Por eso hay necesidad de no reprimirlo, ¿no? En el duelo nos encontramos con nosotros mismos, nos vemos tal como somos. Cuando planteamos esta situación de pérdida, uno como que se empieza a preguntar por el verdadero sentido de la vida, ¿no? Recuerdo una anécdota de una nadadora que cruzaba el Canal de la Mancha y de momento tuvo que suspender la travesía porque bajó una neblina muy espesa y entonces ya no podía ver nada, ¿no? Ya cuando se dio cuenta que estaba a unos cuantos metros, a unos cientos de metros de la orilla, ¿no? Cuando suspendió, ella dijo, si hubiera visto yo la orilla, no me hubiera parado, hubiera alcanzado yo la meta, ¿no? Entonces, cuando la fe nos ilumina y nos dice con claridad cuál es el destino, cuál es la meta, y lo vemos, entonces podemos darle sentido a nuestra vida y seguir caminando, como el volvernos a levantar, ¿no? Y claro, caminar buscando hacer el bien, que es el camino para llegar al Padre, ¿no? Y con una confianza en el Señor. San Pablo en la carta a los Romanos dice, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que vamos a experimentar, ¿no? Que se nos ha revelado ya en Jesucristo. Entonces, muy importante vivir el duelo y quizás ir pasando estas etapas. Y para nosotros lo más importante, que iluminemos el acontecimiento de la muerte con nuestra fe, ¿no? Es el paso para la verdadera vida. En lenguaje litúrgico diríamos, es la verdadera Pascua, pasar de la muerte a la vida, ¿no? Eso ya se realizó en Jesucristo y lo bueno que nos lo prometió también para nosotros. Luego decíamos que el duelo es la pérdida de un ser querido por la muerte, pero también a veces es el duelo, hay que vivirlo por la pérdida afectiva de una amistad, de un noviazgo, de un matrimonio, de un hijo que se va de la casa, o sea, pérdidas afectivas, emocionales, ¿no? Y también viene esto que llamamos duelo, aparecen algunas de estas etapas o todas, y la fe nos vuelve a iluminar. Los santos tienen una expresión tomada del Evangelio, bueno, muchos santos, ¿no? También dice San Pablo, todo lo que Dios permite en la vida es para el bien de los que ama. Entonces, cuando uno tiene como esa confianza,
A veces los momentos así difíciles, dolorosos, que no le encontramos explicación o que no los podemos aceptar, ¿no? Cuando tiene uno esta convicción interior, por algo Dios lo permite y siempre será para bien, ¿no? Así es que digamos que el duelo es algo positivo, que hay que vivirlo, ¿no? Y si tienes fe, pues te aseguro que lo vas a vivir no con una prolongación muy grande, ¿no? Sino será más fácil llegar a la aceptación. Pues eso sería un poco desde el punto de vista de la fe, la enseñanza sobre... Muchísimas gracias, Padre, y los invitamos para que envíen sus comentarios a Parroquia San Jerónimo, Coatepec.